Dani Segura para MMAfighting.com, aquí en el DF, con el Teco Quiñones, que va a pelear contra Carlos Huachín en UFC Mexico City. Teco, primero que todo, ¿cómo estás? Yo sé que la elevación aquí en México es bastante, pero Zacatecas, donde habías entrenado, también está bien alta. ¿Te sientes listo para la pelea del sábado? Sí, la verdad que he tenido el mejor campamento de mi vida y lo van a ver. Trabajé bastante fuerte para este momento y fue como una alineación de planetas, del que me dieran la pelea en la Ciudad de México, perder en Londres, sentir esa derrota, sentir la daga y como renacer y volver con más energía y traer este fuego, ¿no? Que quiero sacarlo el día sábado 21 de septiembre, carnal. Sí, tuviste esa derrota contra Nathaniel Wood, que es muy bueno, y antes de eso venías en una muy buena racha. ¿Qué tanto te dolió, te afectó eso? Porque, como dije, venías de una muy buena racha y te estabas viendo muy bien. Pues me frenó, ¿no? Como dices, me frenó el movimiento que traía para llegar a las cabezas más grandes. Y pues solamente lo único que hice fue pues verificar mi error, ¿no? Y lo trabajé y sé que esta vez ya no me va a pasar lo mismo. Y vengo dispuesto ahora sí que a mochar cabezas y a sacarle el corazón como un buen mexicano. Un ritual. Un ritual sangriento. Y bueno, tú estuviste en la primera cartelera que se hizo aquí en México de la UFC y apenas nada más había un mexicano dentro de la cartelera principal. Ahora mismo vimos un momento muy lindo con todos los mexicanos ahí. O sea, el deporte sí ha crecido bastante. Estando en esta cartelera, de alguna manera te pone como en perspectiva todo este camino, todo el crecimiento, no solo personal, pero del país, ¿no? En las artes marciales mixtas. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo arduo, lo acabo de decir en una entrevista, que he llorado, he sangrado, he sudado y pues son 5 años desde ese momento del UFC 180 y pues ver ahora a mis compañeros, ¿no? Pues uno en la pelea estelar y pues los compañeros luchando todos los días para llegar a este momento, pues es como eso, ¿no? Ese alineación de planetas, ese trabajo duro, pues se nos está recompensando con esta cartelera, ¿no? Y no solamente los mexicanos, yo sé que ya UFC ya llegó a Uruguay, ya llegó a Argentina, pues hay planes para más y si quieren, yo sé que viene un programa también, un PA que quieren hacer latino, entonces eso habla de que ya saben que aquí hay guerreros, ¿no? No solamente mexicanos, yo estoy apostando por toda Latinoamérica. Ahorita peleo con un latino que es un peruano, pero la verdad que me siento hasta más orgulloso de pelear con los latinos para que vean que pues tenemos sangre guerrera y queremos hacer guerra. Y estuve hablando con Jeremy Stevens ayer, me contó algo muy curioso, que tú lo has ayudado mucho en el campamento, hicieron como un mega campamento ahí en Zacatecas, y si no estoy mal, el gobierno les ayudó bastante a realizar eso. Sí, la verdad que tuvimos la fortuna de hacer las amistades ahí en Zacatecas con las que hice unas mancuernas y nos hicieron el apoyo, la verdad. Nos pusieron un gimnasio para nosotros solos, una jaula, tatami, pues al Jeremy y a su equipo les pusieron un cantón para ellos solos, a nosotros nos pusieron otra casa también a los mexicanos, que ya era el Brandon, el Martín, el Polo, y la verdad que pues bien contentos porque eso era como lo que queríamos, ¿no? Un campamento en donde nada más nos dedicáramos a entrenar y lo pudimos lograr en Zacatecas, donde nos lavaban la ropa, nos hacían la comida, y entonces teníamos nutriólogo, teníamos cocineros, nos limpiaban la casa. Entonces yo nomás les dije a mis compañeros, ustedes nomás dedíquense a entrenar y a enfocarse para la pelea y todo lo demás ya va a ser parte del gobierno y también de unos compañeros que me estuvieron ayudando. Entonces todo eso fue, o sea, alguna parte fue patrocinado por el gobierno, o sea, pagado Sí. por el gobierno. O sea, es muy loco, ¿no? Eso no se escucha, o sea, en Nueva York no pasa que Nueva York le pague a, no sé, a Frankie Edgar o a alguien para que entrene, ¿no? Sí, pues es como ya el reflejo del deporte, ¿no? Que ya está creciendo mundialmente y no es nada más como de un hobby de un luchadorcillo que quiere pelear. No, ya somos realidad, ¿no? En un país, en un mundo, ¿no? Que lo que más quiere es eso, ¿no? Jóvenes que anden alejados de los malos vicios, que quieran
y qué mejor enfocarse en esto, ¿no? En un deporte que le está dando tanto al mundo y tanto a Latinoamérica, y pues Zacatecas nos apoyó, bastante alegre que se sintió todo el equipo, todo el campamento, como te digo, como Jeremy que decía, también estaba muy contento, y pues eso pues a mí me contagia también. ¿Y cómo lograste eso? ¿Al gobernador le gusta las artes marciales mixtas o te tiene miedo o qué? No, bueno, no. Pues hacía Kung Fu o Taekwondo, practicaba esas dos, y mediante ahí nos fuimos metiendo, y los contactos, y ver qué es esto, ya somos realidad, ¿no, carnal? Ya esto es en México, ya hay tantos gimnasios, en Latinoamérica hay también tantos gimnasios que ya ocupa uno como el fútbol, ¿no? Bueno, última pregunta. Predicción para tu pelea septiembre 21. ¿Cómo sale esa pelea? Y pues la verdad que vengo con una daga, y esa daga la voy a clavar, entonces no voy a llegar a los 3 rounds, ocupo acabarla antes, y pues traigo la furia para hacerlo. Vale, Teco, muchas gracias. Un placer como siempre. Suerte en el sábado.